Muchas bendiciones y muchos saludos tengan todos. Bendiciones, bendiciones. Gracias al Señor ya estamos aquí tratando nuevamente. Ya gracias a Dios ya estamos aquí tratando nuevamente de poder transmitir este programa Un Nuevo Comienzo. Gracias le damos a Dios porque a pesar de tantas adversidades ya podemos tener el programa nuevamente en vivo. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema que ya lo tenemos programado hacían como 3 semanas atrás, pero no lo habíamos podido hacer, que se titula, va a ser bajo el tema Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y vamos a estar trayendo varios puntos y discutiendo sobre este tema. Si es bíblico, si no es bíblico, de dónde sale, por qué y todas estas cositas, ¿verdad? Lo que vamos a estar discutiendo. Vamos a ajustar un poquito esto aquí. Ok, entonces vamos a orar para poder entonces seguir hacia adelante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad y la bendición, Señor, de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de todos los obstáculos, Padre de la gloria, nos has traído de nuevo a este programa, Señor, porque eres tú, Señor, el que lo hace. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos para que seas tú a través de nosotros durante estemos, Padre Santo, transmitiendo este programa. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Bueno. Aquí estamos bien. Como ya mencioné, el tema es Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿En qué nos basamos? ¿Y por qué este tema? Porque se escucha mucho, ¿verdad? Que se habla de, Dios nos ama aunque somos pecadores y no importa cuánto pequemos, el Señor siempre nos va a amar. Bueno, sí. Hay verdad en eso. Hay verdad en eso. Dios siempre nos va a amar porque Dios es amor. Y Dios lo que aborrece es el pecado. Pero vamos a entrar al tema para ir desarrollando este temita. Como introducción quiero decir, ¿verdad? Que ya si esto será bíblico o no será bíblico. ¿De dónde sale esta frase? Porque en realidad es una frase. ¿Cuál es la síntesis de esta frase? Esto está en la palabra, lo dice en la Biblia, está claro, discutido en la palabra, expresado en la palabra. Hay un trasfondo para esta frase. ¿En qué se basan? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es la base cristiana en esto? ¿Y por qué los cristianos tendemos a usarla? Me incluyo, ¿ok? Me estoy incluyendo. Tendemos a usarla. Muchas veces se usa como comentario o como para como un tabú, como un tabú, como un tabú y como otra palabra que un decir es lo que estaba buscando, un decir. Entonces, ¿y quién dijo esto por primera vez? ¿Verdad? Son las cosas que también vamos a hablar. Y es importante saberlo, porque es que el problema está en que seguimos repitiendo y repitiendo cosas sin saber de dónde salen, ni por qué se dicen, ni cuál es el trasfondo. Pero repetimos porque es lo que siempre estamos escuchando otra vez y otra vez y otra vez, y se sigue repitiendo. Pero entonces, hay versículos bíblicos que llevan al cristiano a usar este tipo de frase y hacer este resumen de esos versículos, de varios versículos de la Biblia. Pero también podemos ver en la palabra de Dios que hay muchos ejemplos donde vemos que Dios desata su ira por el pecado. Que van de la mano. Dios desata su ira por el pecado. Bueno, Dios es un Dios justo. Exacto. No puede complacerse ante el pecado y tiene que actuar de esa manera.
Entonces, aquí les quiero, yo estaba viendo oscuro, es que no encendí la luz ahí atrás. Y quiero otra vez como versículos, primero, el primero que voy a compartir es Romanos 1:18. Si lo tienes, si no, lo consigo aquí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso lo vemos más en el día de hoy, que hay mucha gente que saben cuál es la verdad, pero ellos prefieren el engaño, y entonces Dios no se complace con eso. Y en la Biblia Pablo dice que vendrá la ira de Dios por culpa de estas personas. Exacto. Entonces, ¿qué podemos decir? La ira de Dios viene desde el cielo en contra, vamos a cambiar la palabra impiedad por el pecado, en contra del pecado, de la maldad, de la iniquidad e injusticia. ¿Qué es la injusticia? ¿Qué es la injusticia? Todo lo malo, todo lo que se hace en relación a ir en contra de la palabra de Dios. Entonces dice que es de los hombres que detienen con la injusticia la verdad, o con la mentira, con el engaño, con ir en contra de la palabra de Dios, quieren ocultar y quieren engañar y sacar la verdad, que lo vemos mucho hoy. También tenemos Efesios 5:6. Efesios 5:6 que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿contra quién se derrama la ira de Dios? Contra los hijos de desobediencia. ¿Y cuáles son esos hijos de desobediencia? Todos aquellos que se rebelan, que endurecen su corazón en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué dice la palabra que permanezcamos en la verdad, que permanezcamos en la palabra, que nos empapemos de la palabra de Dios y que grabemos la palabra de Dios en nuestros corazones, porque va a venir engañadores con palabras vanas, palabras de falsedad, que van a engañar también. Si no eres creyente y vives en un mundo de pecado, todo lo que otro te dice para ti es bien, es bueno, es correcto, es la verdad, porque es lo único que tú conoces. Es lo único que conoces. ¿Quién llama? Perdone. Ok. Entonces, estamos en familia, esta cosa sucede. Pero seguimos más adelante. Entonces, dice, estos versículos están subrayando la gravedad del pecado y la consecuencia que trae el pecado en la vida del ser humano. Que trae la desobediencia en contra de la voluntad divina de Dios. ¿Ok? Dicho ya esto, Rebeldía. La rebeldía. Dicho ya esto, ¿verdad? Quiero mencionar algunos de los ejemplos donde se ve que la ira de Dios se derrama en contra del pecado. En la Biblia hay bastantes ejemplos, muchos, pero no vamos a mencionar todos ellos. Vamos a comenzar desde el Génesis, donde el primero que encontramos en Adán y Eva. ¿Qué le sucedió a ellos? Pecaron. Eva se dejó engatusar, ¿verdad? Engañar, persuadir, convencer. ¿Por qué? Porque escuchó unas palabras que no eran correctas, eran mitad correcta y mitad incorrecta. Media verdad. Media verdad. Eso es lo que sucede. El que viene a engañarte no va a venir a decirte la verdad completa, ¿verdad? Porque especialmente si sabes que ya estás caminando los caminos de Dios, no te va a venir con la verdad completa.
Y una media verdad es una mentira. Te va a venir con una media verdad porque va a jugar con la palabra, la va a convertir así, aquí, aquí, allá, allá, y la va a enredar de tal manera que tú creas que es correcto. ¿Ok? Pero cuando tú conoces la palabra, tú dices, aquí hay algo como que no va junto. No cuadra. Entonces, ¿qué sucede con Adán y Eva? Son expulsados del jardín del Edén. Pero después de eso, ¿qué sucede? Antes de eso, a la vez que sus ojos son abiertos, ¿qué sucede? Ya empiezan a morir. Comienza la muerte espiritual, ¿ok? Y después las consecuencias de todo eso. Comienza la muerte espiritual y la decadencia física. Exacto. Entonces, ya esto más adelante, eso no voy a adelantar. Entonces, eso lo vemos en Génesis 3. Tenemos Sodoma y Gomorra, que fue destruida totalmente por la maldad. Hasta que se hizo ceniza. Por la maldad que había ahí, el pecado. Estamos hablando de eso, del pecado. Tenemos al rey Saúl, que perdió su reino por desobedecer las órdenes de Dios. Perdió el favor de Dios. Y querer ir a complacer al mundo, a las personas, ¿verdad? Eso lo tenemos en 1 Samuel 15. Tenemos también a Ananías y Zafira. ¿Qué sucede con ellos? Que trajeron una mentira, le mintieron al Espíritu Santo. Pensaron que podían engañar al Espíritu Santo. Entonces, eso lo tenemos en Hechos 5, del 1 al 11. Estos ejemplos ilustran cómo el pecado trae consecuencias severas, y estos son según las enseñanzas bíblicas, no es nada inventado. Y para irnos más allá, volvemos atrás, tenemos a Noé y el diluvio. Y no un diluvio que hay gente que tiene la mentalidad, ¿sabes qué? Que el diluvio fue en una área. Hay gente que todavía piensa que el diluvio fue local en una área. Miren, el diluvio fue universal, fue enteramente la tierra. Y las pruebas están ahí, porque en muchos sitios del mundo están las mismas señales en la tierra. Que, por ejemplo, que encontramos muchos restos de animales marinos incrustados en las montañas. Entonces, ¿cómo puede alguien justificar eso? Si las montañas están altas y secas, ¿cómo vamos a encontrar vida marina allí? Exacto. Los fósiles hablan la verdad. Y además también las capas de la tierra. Ya, ahí nos vamos al diluvio porque Dios estaba usando a Noé, tratando de advertirle a ellos que se arrepintieran de sus pecados y comenzaran a vivir una vida correcta, pero ellos estaban envueltos en sus pecados y no quisieron escuchar esto y lo dieron a él como por loco hasta que llegó el tiempo del diluvio. Ya era muy tarde porque ya las puertas se habían cerrado y no había quien las abriera. Eso desató Dios su ira para aquellos que dicen que Dios es solamente un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia y ante la prevalencia del pecado no le quedó otro remedio que destruir todo aquello que había creado por amor. Exacto, eso es así. Y podemos decir que Dios ama al pecador y odia al pecado, ¿verdad? Viendo nada más esos ejemplos. Yo no veo otra escena según la Biblia que Dios no haya castigado el pecado, pero Dios ama a su creación, porque Dios de Génesis dijo que Él vio su creación y la encontró hermosa, amó todo lo que creó. Que era bueno todo lo que todo era bueno, pero la maldad que entró a través de la debilidad de Eva y Adán seguir a Eva, la desobediencia de Adán. Esa desobediencia, porque a él fue que se le dio la orden, entonces cae ¿cómo se dice? Cae en desobediencia porque escuchó pecado. La voz de la mujer, pero la mujer no tenía la historia completa porque la mujer no tenía la historia de la boca de Dios, sino Adán solamente. Acuérdense que Dios formó al hombre primero
y le dio las instrucciones a él. Entonces la información que tenía Eva era de segunda mano porque vino de Adán. Entonces Adán se descuidó y permitió que la mujer hablara con la serpiente y luego terminó repitiendo el pecado de la mujer y por ende desobedeciendo a Dios. Por eso Dios le dice, porque escuchaste la voz de la mujer. Yes. Déjame mover un poquito esto aquí, la cámara. Ya, vamos a la cámara. Está un poquito desenfocada. Pero no lo puedo mover completa. Pero entonces, podemos decir entonces claramente que vemos cómo Dios derramó su ira sobre el pecado. Dios es el amor. Dios es el amor. Es su esencia, pero es santo. Y aborrece el pecado. Y esto, bueno, pero esto se contradice, ¿no? No puede entender cómo que es amor y aborrece el pecado. Y o sea, no entiendo. ¿Cómo esto puede suceder? ¿Y ama a sus criaturas? Yes, porque Dios nos creó a todos. Dios creó todo. Dios es dueño de todo, es soberano en todo. Sí, ama todo. Y como dije, en esencia es amor. Pero no ama el pecado que es practicado por el hombre que es llamado pecador, porque es una contaminación. El hombre pecador es en realidad, para hacerlo en palabras sencillas, un corazón endurecido, un corazón rebelde, un corazón desobediente en contra de Dios. Pero así es que la persona se va apartando o se aparta o permanece apartada de Dios por esa rebeldía, por ese corazón endurecido. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda ser glorificado en eso. Porque si vamos atrás en el Éxodo, y estamos estudiando el Éxodo, y los invito a ser parte de este viaje que estamos haciendo a través del libro de Éxodo, donde ya vamos por el capítulo 5, creo que vamos a empezar. 5, y nos sigue desarrollando y explicándonos mejor ciertas frasecitas que se leen ahí que no se pueden entender claramente. Y ahí la estamos explicando. Y una de ellas es el corazón endurecido del faraón. El por qué tiene el corazón endurecido. ¿Por qué dice la palabra que el corazón del faraón se endurecía más? ¿Y por qué dice también la palabra que Jehová endurecía el corazón del faraón? Todas esas cosas las vamos a estar discutiendo en esos capítulos de Éxodo. No se lo pierdan, le hago esta invitación que sea parte de estas clases del Éxodo, que está muy interesante. Cada vez uno aprende cosas mucho más profundas y más bonitas. Pero entonces, ¿qué pasa? El pecador disfruta lo que hace, porque conoce que es algo que está en contra de lo que Dios está diciendo que se debe hacer. La norma de Dios. Muchos de ellos saben de la moralidad, y muchos de ellos lo saben que están haciendo lo malo, saben que no es correcto, pero lo siguen haciendo. Pero es porque es la carne que el hombre quiere complacer su carne, por eso se convierte en idolatría, se convierte en el Dios de él mismo. Yo voy a hacer lo que me agrada a mí, no lo que Dios me manda, sino lo que a mí me agrada, a mi carne. Exacto, y por eso es que son rebeldes. Pero entonces, esto es lo que sucede cuando nos ponemos en contra de Dios. Un corazón endurecido, rebelde, se practica el pecado, pero entonces cuando ya entras en esa posición, empiezan a morir, no solamente ya está muerto el espiritual, sino empieza la muerte física, empieza una muerte lenta, pero segura. Porque el castigo que estás tú dándole a tu cuerpo, ¿sabes que cuando tú estás pecando, cuando se entra en pecado de la práctica,
diaria, general, la práctica, no que se cometa un error por pecado, no que haya una debilidad por el pecado, no, sino que vives disfrutando, practicando el pecado, hay unas consecuencias físicas grandes, desastrosas. Se te nota en la piel, se te nota en el cuerpo, tu salud se deteriora, en tu corazón, en tu alma vive atado, se nota en tu semblante, en todo el cuerpo. Entonces, pero ¿cuáles son las criaturas de Dios? ¿Cuáles son las criaturas de Dios? Aquellos que han aceptado a su Hijo como Señor y Salvador. No, son los hijos. Amén. ¿Cuáles son los? Perdón, sí. Son los hijos. Los hijos son aquellos que han aceptado a Dios. Las criaturas son todo lo que Él creó. Exacto. Y estos son engañados, estas criaturas están siendo engañadas, manipuladas, guiadas, llevadas, arrastradas a vivir como siervos del enemigo, como siervos de Satanás. Esclavos del pecado. Están esclavos del pecado, porque habitualmente pecan y disfrutan lo que viven alejados de Dios. Viven completamente en la carne, viven practicando su vida de mundalidad, ¿verdad? De pecado. Entonces, estas criaturas lamentablemente no son hijas de Dios. Las creó Dios y Dios las ama. Son criaturas Dios de las Dios. ama, pero no ha habido un arrepentimiento en ellos. ¿Pero qué está pasando? Dios le está dando la oportunidad que haya en ellos un arrepentimiento, que haya en ellos una restauración, una renovación, una transformación, porque los ama, porque son sus criaturas y les da oportunidades por su misericordia. De venir a cuentas con Dios. Dios está deteniendo su mano de ira y manteniendo su mano de ira alejada hoy día. Por su misericordia que se mantiene. Exactamente, exactamente. Dios no quiere derramar su ira y todavía está dando oportunidades, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que todo conozca a Dios antes. Y dice la palabra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Para quiénes? Para aquellos que lo aman y lo buscan. Pero dice que trae retribución, que trae su ira para aquellos que desobedecen. Pero entonces, hasta la cuarta y la quinta generación. Eso iba a mencionar. Eso porque se arrastra. Que la consecuencia de los padres no es que los hijos pagan por los pecados de los padres, sino que las consecuencias se reflejan hasta la cuarta y la quinta generación por medio a través de ese pecado. Eso afecta en la familia, afecta las descendencias hasta la cuarta y la quinta generación. Entonces, y ahí Dios está haciendo practicando su misericordia. ¿Saben por qué? Porque en estas personas con esos corazones así endurecidos y viviendo su vida esclavizados del pecado, ¿verdad? Dios dándole la oportunidad por su amor de que haya un cambio en ellos y que su corazón sea transformado, Dios se va a glorificar. Dios usa eso para él mismo glorificarse. Y él prefiere, para él mismo exaltarse. Y él prefiere no tener que derramar su ira. Por eso sigue esperando que llegue el arrepentimiento. Exacto. Y el ejemplo lo tenemos con el faraón. Vuelvo atrás otra vez con el faraón porque es que lo que estamos estudiando ahora. Y lo vi literalmente. Lo vi literalmente porque Dios es el corazón endurecido del faraón, que significa el enemigo, él es un símbolo del enemigo. Dios lo está usando a él para él glorificar su soberanía, para él glorificar su poder. Y para él está usando el faraón para demostrarle al faraón, yo soy el verdadero. Y usó al faraón porque tenemos que acordarnos que el faraón no era solo un gobernante, el faraón era considerado una deidad. Y él se consideraba Dios. Por eso en el Éxodo él dice, ¿quién es el Dios de los israelitas para que yo me doblegue ante él? Que el orgullo de Faraón
y de querer demostrar que él era Dios. Exacto, porque eso es lo que ellos pensaban. So, ¿qué finalmente sucede? Cuando la persona ya no quiere obedecer a Dios, Dios quita su mano. Cuando ya la persona dice, ya no hay el corazón, el Señor conoce el corazón y ya la persona entregó su corazón a toda la maldad, se la puso, se lo entregó su vida al enemigo. Lo entrega a su propio camino. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios entonces ya quita su mano. Ya Dios entonces se aparta, se aleja. Por eso es que dice, que el Señor se alejó. El Señor se alejó y el Espíritu Santo está contristado. Yes. Su rostro dice que no quite tu rostro de mí. So, Dios no quiere ni siquiera ver el pecado. Y estas entidades que se movían, que ellos creían estas entidades, ¿verdad? En Egipto, estas entidades diabólicas que se movían en los aires, en las atmósferas de Egipto, estas entidades eran gobiernos que Dios le dio la autoridad Principalities. para que ellos cuidaran de la humanidad, de esas regiones, porque cada región tiene una identidad. Deidades asignadas a cada región. Porque Dios las asignó. Dios asignó esos ángeles. Por eso Dios dijo, yo voy a escoger a Israel como mi tierra. Por eso dice que Israel es la tierra de Dios. Porque estos ángeles, estas potestades, estos ángeles, este gobierno que Dios puso en estos, ¿cómo te digo? En estos territorios, no escogieron a Israel. Dios les dio la potestad de que ellos escogieran. ¿Pero por qué? Era para que ellos cuidaran de la humanidad, para que ellos fueran unos guardianes de lo que Dios creó. Pero cuando ellos vieron que lo que estaba creado era bueno, a ellos les gustó, les agradó, ellos entonces empezaron a no cuidar de la humanidad, a no cuidar de la creación, sino se rebelaron en contra de Dios. Y dice, si no me equivoco, el Salmo 82, creo que dice que por eso estas entidades morirán como humanos, dice, como si fueran humanos, porque no hicieron de acuerdo a lo que Dios le había indicado. Pueden leer el Salmo 82, el Salmo 89, y también si usted se va a Génesis 6, o no, Génesis 4, habla de los ángeles caídos. Y entonces se manifestaron y comenzaron a hacer sus maldades, apoderándose, ¿verdad? De la humanidad, porque son espíritus y necesitan un cuerpo para manifestar su maldad. Oprimiendo a la humanidad. Entonces llegó la plaga entonces de los primogénitos para detener que las próximas generaciones, como mencionó el pastor anteriormente, que estos primogénitos siguieran llevando esta idolatría, esta práctica idólatra, a más adelante, porque era lo que ellos practicaban y creían cómo eran los primogénitos, tenían toda la, ¿cómo te dice? La autoridad, la responsabilidad de seguir practicando y llevar estas religiones. Porque eran la descendencia directa del faraón. Y eran los primogénitos, o que también de eso hablamos ya en el Éxodo, pero ahora esto es solamente una comparación para lo que estamos hablando, por eso lo traje para usarlo. Que entonces Dios lo que hace es que envía, aún si Dios es tan amor, que envía a su hijo a morir por nosotros. En la cruz, ¿para qué? Como un castigo para que nosotros podamos llegar al Padre a través de Jesús. Jesús cargó con todos nuestros pecados, lo llevó a la cruz por nosotros. Pero aún hoy día nosotros no podemos entender la importancia de este evento. Ni tan siquiera podemos entender de la manera que Jesús llegó a esa cruz. Hay muchas maneras de que dibujan, lo pintan, lo sacan la foto, hacen de Jesús perfecto. Nadie ha visto a Jesús. Nadie lo ha visto. Son ideas creadas
en la mente de nosotros mismos cómo nosotros podemos ver a Jesús, de qué manera lo imaginamos. ¿Es judío? Pues entonces debe ser así, 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 debe tener... Pero fue irreconocible. Aclarando, no es que nadie nunca ha visto a Jesús, nosotros no hemos visto a Jesús. Exacto, pero no. alguien lo vio. Nosotros no lo hemos visto a Jesús. No tenemos una idea porque no hay una foto. Pero ¿no? sí, en el tiempo de que estuvo caminando en la tierra, sí hubo gente que lo vieron. Pero no es lo que me refiero, es que no es lo que nosotros estamos viendo a Jesús. No es la imagen que nosotros tenemos. Esa no es. Eso es lo que quiero. Yo sé la imagen, porque Jesús era del Medio Oriente. El Medio Oriente no era blanco ni rubio. ¿Y cómo era de tez morena, así como yo, prieto como el pastor, así como yo se veía. Sí, pero que tengo que poner muchas luces aquí porque salgo yo bien transparente y él sale bien, no se ve, y yo me veo, y yo tampoco me veo porque salgo transparente. Que hay problemas con las luces aquí. Entonces, ¿dónde dice que Dios, dónde están los versículos donde dice que Dios aborrece al pecador? En la Biblia, un versículo que se interpreta como que Dios aborrece al pecado se encuentra en el Salmo 5:5, que dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, los que hacen maldad, los que pecan, los que están en desobediencia, en rebeldía. Dice la palabra que a esos Dios los aborrece. Porque Dios está separando la justicia de Dios del pecado. No es un rechazo total a la criatura. No es un rechazo total a la persona. El rechazo es al pecado. Dios ama a la persona, pero no puede entregar lo que Él quiere entregar a la persona porque vive en pecado. Está satisfaciendo su estilo, su manera de vivir pecaminosa. Tenemos a Esaú, ¿verdad? A Esaú, la palabra dice que Dios amó a Jacob y que aborreció a Esaú. Y eso lo podemos ver como la descendencia de Jacob fue bendecida en gran manera porque vino la simiente de la mujer vino de ese lado. Sin embargo, Esaú, a pesar de que tuvo riquezas y todas esas cosas, sin embargo, eso te iba a decir. Sin embargo, él vivió en desobediencia a Dios porque él se juntó con mujeres de otros pueblos que eran paganos y al hacer eso tomó otros dioses por encima de Jehová. Y yo te iba a decir porque él fue el padre de los edomitas, que ellas tenían una relación contraria, negativa con los israelitas. A pesar de que eran familia. Exactamente. Aprovecharon los momentos donde los israelitas se encontraban en una manera vulnerable y en vez de ayudarlos, lo que hicieron fue que atacaron a los israelitas. Si puedes ir a Romanos 9:13, si lo tienes ahí, que puedas ir. Romanos 9:13. Dice Jacob, amé más a Esaú aborrecí. Sí, y esto es, cuando lo miramos del punto bíblico, apartando el pecado, podemos ver que Dios aborreció también a Esaú porque él rechazó la progenitura. Yes. Y eso era algo muy importante porque para Dios los primogénitos eran de él. Entonces, él eso es como una interpretación, ¿verdad? Que si lo vemos como que se contradice porque también hubo una elección divina en términos de la línea de la promesa. Entonces, vemos, como mencionaste, vemos cómo Esaú es bendecido, aún cuando estaba en desobediencia con Dios. Yes. Pero es porque había una promesa. Yes. Había una promesa y Dios estaba cumpliendo con su promesa. Y como yo digo, ¿verdad? Que Dios se responsabiliza con lo que Él dice y cumple por generaciones
por lo que él dijo, porque es lo que él dijo, es su responsabilidad. ¿Cuántos años no pasaron antes que se cumpliera la promesa que se le hizo a Abraham? Y volviendo a Esaú y a Jacob, sabemos que Dios lo sabe todo de antemano. Entonces ya él sabía quién iba a ser el primogénito. Porque lo dijo desde el vientre de la madre. Ya él sabía que Esaú un día iba a rechazar la primogenitura. Entonces, como tú dijiste, rechazando a Dios directamente, rechazando a Dios. Porque fue una elección divina en términos de la línea de, como mencioné, de la línea de la promesa y la herencia espiritual que Dios ya había hecho. Dios no odió ni aborreció a Esaú. Fue la actitud, lo que él hizo, lo que rechazó. Mientras que Jacob fue elegido, ¿verdad? Para llevar la descendencia. Podemos ver también en el caso de Caín y Abel, que Dios lo que rechazó fue la actitud de Caín. Él recibió la ofrenda, pero él rechazó la actitud porque sabía, Dios conoce nuestros corazones. Trajo la ofrenda, pero Dios sabía que había artimaña detrás de eso, que había negatividad, que había celos, que había muchas cosas, y Dios lo ve todo. Somos transparentes delante de él. Que también tenemos Génesis 27, el 39 y 40, donde dice que, si lo otro puedo leer, que Esaú, dice a Esaú que viviría de la tierra y que tendría abundancia, aunque también menciona que viviría por el cuchillo, por la espada. Que sería una vida de pleitos, de guerras, de sangre. Y fue bendecido, pero ¿cómo? En abundancia. En abundancia material. Material. No en lo espiritual. Y que tenía que trabajarla. Lo tuvo que trabajar para que poder tener esa bendición. Mientras que Jacob, aunque Jacob al principio trabajaba y llevaba sus cosas por él mismo, y esa era la lucha que Jacob tenía, la batalla que llevaba con él mismo, pero espiritualmente fue bendecido y también fue bendecido abundantemente. Entonces tenemos también déjame brincar esta parte. Tenemos también a Acab. ¿Qué pasó con el rey Acab? Fue rey, se conoce como el rey más malo de Israel. Sí, ya mismo. Se conoce como el rey más malo de Israel porque obedeció, se casó. Como el peor rey. Con Jezabel, que era la hija de un rey fenicio. Entonces era una idólatra que adoraba a Baal y a todos sus dioses, una idolatría terrible. Y él empezó a seguirse, le dio la espalda a Dios, y comenzó a adorar los dioses de Jezabel y a hacerle caso a Jezabel y a seguir todo lo que ella decía. Por eso Dios quería que su pueblo fuera un pueblo separado de las demás naciones, porque Dios sabía que ellos se irían detrás de esos dioses. Y eso lo podemos encontrar en Primera Reyes 16, 31, 33, Primera Reyes 21. Que como resultado de la maldad de ¿cómo que se llama? Acab, Dios pronunció un juicio severo sobre ellos y sobre su familia. Esto que voy a mencionar podrían ser dos versículos que se usan o se usaron para crear esta frase, que es la que estamos hablando, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Romanos 5:8, que dice que Dios demuestra su amor hacia nosotros al enviarnos a Cristo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios pudo habernos condenado y destruido, pero su amor es tan grande que él buscó una manera
de sacarnos de esa condición, Exacto. a la condición de enemistad con él. Y tenemos también el Salmo 5:5, donde se menciona que Dios no puede tolerar el mal. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. So que entonces, en otras palabras, estos dos versículos subrayan la separación entre lo divino y lo que es moralmente corrupto, Lo mundano. enfatizando que Dios aborrece a aquellos que practican la maldad. Aborrece a aquellos que practican la maldad, que resaltan la maldad, pero no quiere decir que no puede tener misericordia con ellos si en ellos hay un arrepentimiento, puro de corazón. Verdadero, yes. La persona que peca es rechazada por Dios por su pecado, no por ella, por su pecado, por lo que hace. En el cristianismo se enseña que aunque el pecado separa al humano de Dios, Él ofrece perdón y reconciliación a través de Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere ofrecerle a aquellos que practican el perdón y la reconciliación. Esto ha sido lo que Dios ha tratado de hacer desde que cayó el pecado en el jardín del Edén. Cayó el hombre. Dios ha querido hacer esa reconciliación. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel cuando quería sacarlo de Egipto? ¿Solamente sacarlo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida? Eso es lo que quería hacer. No, el propósito, voy a decir algo, el propósito por el cual Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto era para reconciliarlos con Él, porque llevaban 430 años viviendo en Egipto y ya estaban practicando todas las costumbres de Egipto. Y él quería reconciliarlos, traerlos a la reconciliación con él de vuelta y cumplir la promesa a través de esa reconciliación, la promesa que él había hecho a los patriarcas. Tenemos en el versículo 1 de Juan 1:9. Destaca que si confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. ¿Verdad? ¿Sé qué dice? Sí. Que confesemos nuestro pecado. No importa lo malo que seamos. Podemos haber sido lo peor. Pero si confesamos a los pecados, nadie más después tendrá ninguna autoridad, ningún derecho de culparte ni señalarte por tu pecado cometido, porque aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario, que fue molido hasta quedar irreconocible, pagó por ese pecado. Ahora, cuando tú confiesas tu maldad, tu pecado, lo que hiciste, eres lavado inmediatamente en ese mismo instante de tu pecado. Eres redimido por la sangre de Jesucristo. Redimido. Si Dios ama al pecador, ¿por qué Dios odia al pecado y aborrece el que peca? Ya lo hemos mencionado. Ya hemos explicado que Dios ama al pecador porque es su criatura y Dios es en esencia amor. Él es el amor. Dios odia el pecado porque son corazones rebeldes en contra de la voluntad y la obediencia a Dios y se inclinan por negarse a Dios. Y aborrece al que peca porque ha entregado su vida a la maldad, al pecado, a seguir al enemigo y ser siervo. Según nosotros somos siervos de Dios, hay personas que lamentablemente son siervos de Satanás. Esta aparenta ser una contradicción en el amor de Dios hacia el pecador y la aversión al pecado. Aparenta ser una contradicción, pero no es una contradicción. Es muy claro. Es que Dios es un Dios de justicia, entonces no puede ser permisivo en cuanto al pecado. No se puede ligar con el pecado. Él odia el pecado y la maldad. El carácter de Dios es ser justo y ser amoroso.
Dios aborrece el pecado porque esto causa daño. Y separación. Causa daño a la persona, le causa daño a los que están alrededor, le causa daño en general, en todos los sentidos. El pecado causa daño porque lo dice la palabra, solamente con decir que el pecado trae muerte, es que eso es un desastre total, pleno. Trae muerte espiritual desde el comienzo, que es la separación de Dios, y comienza tu muerte física que no se refleja en ese instante, pero todos tenemos un final de vida y es consecuencia de el pecado. A pesar de que Dios no salva, lo que Él salva es tu alma. Ya. Pues entonces, mientras que el pecado te trae muerte, el amor de Dios y el perdón de Dios, ¿qué va a traer? Restauración. Va a traer restauración, va a traer lo que tú dijiste ahorita, redención a la vida de esa persona. Y por eso es que Dios... Reconciliación con Dios. Pero ponla en el piso, déjala no ahí. Quiere. No, pero no es que ella quiere, estamos peleando con la perrita. Ahí, quédese ahí, señorita. Quédese ahí. Perdone, que es la perrita que tenemos. Entonces, pues, ¿puede Dios alejarse del pecador y entregarlo a Satanás? Hay instancias en la Biblia donde habla de... En diversas tradiciones teológicas se considera que Dios, en su justicia y soberanía, ¿qué hace? Tiene el poder para permitir que el pecador tenga que consecuencias, incluso entregarlo a las personas, a la persona a esta persona, ¿verdad? Entregar a la persona que está pecando, al enemigo por resultado de su propia elección. Eso tú lo que elegiste seguir haciendo el pecado, no quieres aceptar al Señor, entregarte ya tu vida completamente, pues entonces estas son las consecuencias de tu pecado, este es el resultado. Entonces el Señor se aleja y lo entrega, lo deja en las manos del enemigo. Sin embargo, esto no quiere decir que si en un momento dado la persona se arrepiente y viene a Cristo, no quiere decir que Dios no lo va a aceptar. Dios lo va a perdonar. Y si lo busca genuinamente, Dios lo va a perdonar. Dios lo va a separar de esa maldad y lo va a traer a la gracia, el perdón, a la misericordia, el amor, a la protección divina. Porque estas personas que salen de esta vida de pecado, de servirle a Satanás, necesitan tener mucha protección divina. Necesitan tener el Señor obrando en ellos, trabajando en ellos constantemente. Estas personas tienen que estar constantemente en una entrega total a Dios, porque hay muchas cadenas que deben romper, muchas ataduras que tienen que romper. Entonces, esto implica que deben tener una disciplina, entrar a una enseñanza, a una profunda intimidad con Dios para que puedan romper todas esas cadenas y todas esas maldiciones que traen, que caigan. Entonces, ¿de dónde entonces viene la frase que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? Entonces, ¿de dónde viene esa frase? Esta frase no proviene de un versículo en específico. Es un síntesis, como dije al principio, es un síntesis de conceptos teológicos presentes en varias tradiciones cristianas y repetido, ¿verdad?, por muchos predicadores, evangelistas y muchas personas que usan estos versículos para enseñar o para darle a entender a las personas que aunque vivas en pecado no quiere decir que no puedes tener una vida de santidad, una vida pura, una vida agradable a Dios, porque Dios es justo y amoroso y puede traer esos cambios a tu vida, enfatizando que Dios va a desaprobar el pecado, que es lo que Dios está desaprobando de ti, pero a ti como criatura, eventualmente hijo o hija de Dios, Dios va a seguir amando, porque por eso envió a su Hijo Jesús y te va a ofrecer el perdón y la reconciliación con Él, porque ya ha entregado su vida
Ya ha entregado su vida. Entonces, esta frase se la atribuye a un teólogo llamado San Agustín, teólogo y filósofo cristiano del siglo IV. Se le atribuye esta frase. No hay evidencias, claras que él haya expresado esto, ¿verdad? No hay evidencias claras, pero como dije, se le atribuye esta frase. Y esto, como mencioné, se ha hecho muy popular, esta frase se ha hecho demasiado popular, pero sin un fundamento bíblico y una explicación bíblica por qué se usa. Entonces, lo que hace la persona que erróneamente siguen entonces practicando su vida de pecado, su vida de rebeldía a Dios, su vida alejada de Dios, su vida con un corazón endurecido, porque dicen esta palabra, esta frase. Dios aborrece el pecado, pero aunque yo peque, me siga amando a mí. Que yo puedo, en otras palabras, se dan ellos mismos luz verde de seguir pecando. Libertinaje. Por el que confunden la libertad con el libertinaje. Entonces se dan ellos mismos luz verde de seguir pecando porque Dios los ama. Pero el que Dios te ame no quiere decir que Dios te va a seguir permitiendo, aceptando el estilo de vida que llevas de maldad, haciendo daño y quedar sin consecuencia. Van a tener tu consecuencia. Sí, Dios te ama y Dios te va a dar el perdón, la reconciliación y todo, pero debe haber un corazón arrepentido, genuino y obediente a Dios. ¿Ok? Y obediente a Dios. Dios sí ama al pecador porque es una criatura y lo ama porque Él es amor en sí, en su esencia. Y si la persona, este pecador, se arrepiente, yes. Y la obediencia es una muestra de amor hacia Dios. Así que demostramos nuestra obediencia, nuestro amor a Dios a través de la obediencia. Dios puede destruirle el pecador, lo puede destruir en cualquier momento. Pero Dios en su bendita misericordia y salvación, el propósito de Dios es restaurar cada vida. El propósito de Dios es adoctrinar y traer al arrepentimiento y a la gracia de Dios a cada persona. ¿Me entendieron? Aunque te pueda eliminar ahí mismo en tu mismo pecado, el propósito de Dios es, tiene que ir al baño, el propósito de Dios es traer la reconciliación de esa persona pecadora, a que se arrepienta y a traerlo a la salvación, a la vida eterna y que haya un verdadero encuentro con Dios. Dios quiere darle esa oportunidad. Así que no nos seamos ciegos, quedamos a ser como Sodoma y Gomorra, no quedamos a ser como Acab, no sigamos tratando de engañar a Dios, porque Dios aún así a Israel permitió que por su idolatría y desobediencia fueran llevados cautivos al exilio en Babilonia, pagaran sus consecuencias. El pecado trae consecuencias, eso lo vemos en 2 Reyes 24 y 25. También menciona a Nínive, se le dio mucha oportunidad a Nínive, mandó a Jonás a que le llevara mensaje. Y ellos se arrepintieron. Pero ¿qué hacían? Endurecían luego su corazón, porque ese es el problema. El problema es que mientras Dios te manda un mensaje, Dios te habla, tú ves que Dios se está moviendo, que te ayudó, que te bendijo, que sigue, pero cuando ya toda esa situación pasó, tu corazón vuelve otra vez y se endurece. Por eso es que dice que haya un corazón verdaderamente arrepentido. Verdaderamente arrepentido. Ese es el problema. Entonces tenemos ese ejemplo de Nínive, tenemos también el ejemplo de Jericó, la caída de Jericó, que también eso lo encontramos en Josué 6, ¿verdad? Pero en conclusión, quiero decirles, ¿verdad? Que Dios aborrece el pecado, pero ama a su criatura. Y su criatura encuentran la esencia de Dios, que es amor, y quieren venir a Dios y servirle y arrepentirse y venir entonces, dejar de vivir en la carne y vivir en el espíritu, entonces Dios lo recibe, Dios lo perdona, Dios lo restaura, porque esa es el carácter de Dios. Así que
esto es todo lo que teníamos que discutir sobre este tema. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Así que espero que hayan entendido algo de lo que aquí discutimos. Así que bendiciones. Nos vemos cuando Dios nos permita. No digo la semana que viene, porque uno nunca sabe qué pueda pasar, pero Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones. La próxima o la otra, cuando Dios diga, ¿ok? Dios los bendiga. Bye, bye.